Bendiciones, mis amados. Voy a comenzar orando. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias, Dios mío, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por un momento, Dios mío, Señor, compartido, Dios mío, en hermandad, Padre. Dándote gracias, Dios mío, Señor. Estamos aquí, Padre, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios soberano, que sin ti nada podemos, Dios mío. Que tú eres perfecto, Dios mío, Señor. Que tu plan, que todo lo que está escrito es perfecto, Dios mío, Señor. Padre, Señor, para darnos crecimiento, Dios mío, Señor. Para hacernos santos, Dios mío, Señor. Para asemejarnos a tu Hijo, Dios mío, Señor. El cual es santo por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Tu amor es infinito, Dios mío, Señor. Y nunca se termina, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer hablando con el Lautaro, justo que me hace preguntas, a veces me agarra medio desprevenido. Las preguntas del Lautaro son muy profundas. ¿Viste? Y yo pensando qué podía dar, qué iba a dar, ¿viste? Y bueno, y a través de la pregunta que me hizo Lautaro, que saltamos para otra cosa, y quiero hablar de eso hoy. De eso mismo que hablamos con mi hijo Lautaro. Gracias, Señor. No, una vez se piensa, dice, los problemas que uno tiene en la vida, ¿no? Todos tenemos problemas en la vida, dificultades. La mayoría de los problemas son provocados por nosotros mismos. Y así mismo Dios tiene misericordia y nos tira un salvavidas, porque Dios no es indiferente a nuestros males. Por más que nosotros mismos nos metamos, Dios siempre nos tira un salvavidas y Él está siempre presente, ¿no? Pero a veces nos agobiamos tanto de esos problemas que no digo que nos alejemos de Dios, pero muchas veces nos nublamos. Es tan grande el problema que nos nublamos y nos olvidamos a veces que tenemos un Dios, ¿no? Y bueno, y Lautaro me hacía preguntas y yo le contestaba, ¿no? Y fui a Romanos 5. Preguntas que la última hacía, preguntas, de todo. Gracias, Me preguntaba por el hombre paralítico, el que rompieron el techo. Y ahí saltamos a otro versículo, me preguntó por qué. Y llegamos a Romanos 5. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Del 1. Del 1, sí. Del 1. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. ¿Qué paz tenemos con Dios? Y Lautaro me preguntaba también. Digo, wow, Lautaro, qué tema profundo. Le fui a Génesis. En Génesis 1:31, Dios cuando terminó todo dice, y vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera, todo, incluido nosotros, el ser humano, todo fue hecho bueno. El ser humano se desvió de los caminos del Señor, se corrompió, se hizo corrupto, se desvió de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, de los mandatos de Dios. Más adelante Dios, en su misericordia, llamó un hombre que fue Abraham por fe. Abraham caminó con fe con Dios. Más. El ser humano pasa el tiempo y aún se siguió desviando. Y Dios siempre estaba llamando a un pueblo, a misericordia, a arrepentimiento. Siempre lo llamaba a arrepentimiento. Entonces la otra vez, si éramos buenos, y así en Romanos dice que todos pecaron, no hay uno solo bueno, están todos destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno, porque lo bueno se corrompió, lo bueno se desvió, lo bueno se alejó, no trazó ese camino que Dios hizo, sino que quiso ser Dios, quiso valerse por sus propios medios. Él se desvió, se desenfocó. El ser humano se corrompió, fue corrupto. Entonces, ¿qué ira nos salvamos? ¿A qué paz tenemos con Dios? ¿Cuál es la paz con Dios? La paz de la ira de Dios. La paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. Por medio de un hombre, dice Dios, por medio de un hombre vino el pecado. Y a Dios le parece justo que por medio de un hombre, por nuestro Señor Jesucristo, viniera la vida. Por uno vino el pecado, por uno viniera la vida. Uno que satisfajo las demandas de Dios, la ley moral de Dios. Dios es justo, el ser humano fue injusto, se corrompió. El pecado entró por un hombre y así pasó por todo, le decía Lautaro. Pero Dios dijo, si por uno entró, por uno muchos vivirán. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así pues, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, conseguimos paz. Cuando el ser humano estaba hundido, cuando era lo más despreciable, hundido en pecado, en ese momento irrumpió la historia el Señor Jesucristo. En ese momento éramos enemigos de Dios, separados de la gloria de Dios, enemigos total. Mas Cristo Jesús hizo posibles, Dios juez, Jesucristo nuestro abogado, pagando por nosotros, y a Dios le agradó y nos justificó, nos vio justo por medio de su Hijo, nos perdonó. Y esa ira, para el que cree y el que está firme en la fe, esa ira no hay, no va a ser condenado. Tenemos paz para con Dios por medio de aquel hombre que se entregó, que pagó mi deuda impagable, no le podíamos, impagable. Señor Jesucristo lo hizo posible. Por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acceso a esta gracia. ¿Qué gracia? La que estamos firmes. Esa entrada que tenemos, la entrada que no podían tener antes. En Éxodo 19:9, donde el Señor le dijo a Moisés, yo voy a venir en una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras a ti yo te hablo, para que te crea. ¿Qué entrada tenemos hoy? Que Cristo Jesús hizo posible que nosotros hoy tengamos acceso al Padre directamente. Dios ya no se comunica. Dios nos dio su Espíritu, Él nos habla por medio, nos guía. Qué gracia que tenemos. Podemos estar frente al Santo de los santos de los santos, al que nadie se podía acercar. Jesús lo hizo posible. Dios no es justo. Hermanos, consideremos lo que éramos y aún lo que podemos ser. Y Dios siempre está ahí. Nos ve por medio de su Hijo. A todo aquel que se arrepiente. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. En Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entremos confiadamente. Tenemos a alguien. Entremos confiadamente. Ya no somos enemigos de Dios. No somos enemigos de Dios. Para el que cree. Para aquel que cree en aquel que entró en su vida. Aquel que permanece. No somos enemigos de Dios. Y estas promesas, acerquémonos confiadamente, son ciertas. Si no fuera así, en Juan 6:37 dice, Jesús mismo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera, dice el Señor, el dador de la vida, yo no le echo fuera. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia. ¡Wow!
Y ahí fue que me tocó el mensaje. ¿Qué dar? Tantas cosas tengo. A veces me agobian tanto los problemas. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Todos tenemos problemas. Y muchas veces son provocados nosotros mismos. Luego me dice, leamos el contexto, leamos el contexto, leamos el contexto. Los problemas, Señor, Dios no es diferente a nuestros problemas. Pero saben, en este momento están pasando persecución. Eran muertos por haber querido la verdad. Señor, mira mi problema. Puede ser que me puse en cuenta, estoy angustiado, debo esto, debo lo otro, mi propia consecuencia. Y asimismo Dios en su misericordia, por mi falta de administración, por mi incredulidad, por lo que sea, por mi falta, soy fiel. Dios me sostiene, es misericordioso, no permite que al menos me falte un plato de arroz en casa. Gracias, Señor. Doy gracias. Digo, Señor, mira el sufrimiento. Estaban siendo muertos, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo realmente. Y no por algo malo, sino porque habían entregado su vida al dador de la vida. Estaban creyendo al dador de la vida, al Señor Jesucristo, en quien habían sido justificados, en cual tenían paz para con Dios. Su alma estaba completamente agradecida. Estaban entregados de lleno. Estaban confiados porque sabían que era verdad. Que el Señor había entregado su vida, que Él lo había prometido. Ellos fueron contemporáneos, muchos lo vieron. No solo lo hablaba, lo aplicaba. Lo vieron. Creía. Y yo, Señor. Y mira mi problema a veces. Vivimos en un país donde no estamos perseguidos. Quizás no de esa manera. Tenemos la libertad, Señor. A veces vamos, a veces no vamos a la iglesia. A veces cantamos, a veces no cantamos. A veces oramos, a veces no oramos. Mira ese pueblo, Señor, lo que hacía. No podía. Eran perseguidos hasta la muerte. Realmente estaban pasando una persecución. Realmente estaban sufriendo. 4. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Un carácter aprobado. Hay un versículo que dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Dice que el oro, para comprobar cuán pureza tiene, se mete en el fuego. Se pasa por fuego. Para ver. Y Pablo hace una comparación aquí de nuestra resistencia, nuestra fe. Están siendo perseguidos, están siendo martirizados, están siendo quemados, los están colgando, los están persiguiendo. Pero ninguno le caía, seguían adelante, buscaban al Señor. Nuestra fe es más preciosa que el oro. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esta esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Produce esperanza, ¿por qué? Porque amo a Dios. Sí, amo a Dios. ¿Pero por qué amo a Dios? Porque Dios mismo puso el amor en nosotros. Dios nos amó primero, por eso les amamos. Él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. No hay de otra. Estábamos muertos espiritualmente. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. ¿Cómo una persona puede amar a Dios si está muerta espiritualmente? ¿Cómo? Dios es el que hizo todo. Dios es el que inició. Siempre Dios lleva un paso adelante. Siempre en todo. Uno no, los dos. Él hace todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué le amamos? Porque Él puso su Espíritu. Él nos renovó. Él nos hizo ver las cosas. Su palabra nos hizo libres. Le amamos porque Él nos amó. Porque Él renovó nuestro entendimiento. Por eso le amamos a Dios. No por otra cosa. No porque hayamos hecho algo. No porque yo tuve la iniciativa. Señor, hoy decidí amarte. No. Le amamos porque Él nos amó. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir
por una persona buena. Como hoy decía, en el momento preciso, dice Dios, cuando el pecado sobreabundó, cuando éramos despreciables, la visión humana, yo me imagino, me miro yo, ¡wow, Señor! Tanta maldad, tanta crueldad, se habían desviado, se habían alejado. Pero dice la palabra que en el momento preciso, en el momento oportuno, irrumpió nuestro Señor y dio la vida, no por gente buena, por gente mala, por gente que tiene una deuda impagable. Él irrumpió en ese momento, dio su vida por el pecador, por nosotros. ¿Es bueno Dios o no es bueno Dios? Claro que es bueno Dios. Él es amor, Él es misericordioso. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Hermano, si cuando estamos hundidos en el pecado, éramos despreciables, Dios envió a su Hijo a morir por mí, por ti y por todos. Cuando no merecíamos, cuando la deuda era impagable, cuando el pecado sobreabundó, Dios nos amó y envió a su Hijo en rescate para todo aquel que cree. ¿Cómo no me voy a regocijar ahora? ¿Cómo no me voy a regocijar ahora? Aleluya. Si paso o no paso una aflicción que ni siquiera se asemeja, yo puedo decir, a lo que estaban pasando los hermanos en la Biblia. Ni siquiera se asemeja. ¿Qué problema es el que tengo al lado de esto? Nada. ¿Cómo no voy a amar a mi Dios? Él me amó cuando yo no me lo merecía. Él me amó cuando mi deuda era impagable. ¿Cómo no lo voy a amar ahora? ¿Cómo no lo voy a amar ahora? Claro que sí. Porque cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Hermanos, ¿cuántos problemas tenemos en la vida? ¿Cuentas? ¿Angustia? ¿Estudio? ¿El trabajo? ¿Mal humor? ¿Cansancio? ¿Depresión? ¿Aflicciones? ¿La casa que no la termino más? ¿Tengo poco espacio? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu aflicción? Dice que la Biblia fue escrita. Y cada página está escrita, grabada, para que nosotros creamos y veamos, aprendamos y crezcamos. Y le dije al Señor, y le dije, ¿sabes qué? Digo, el problema que tengo no se asemeja al problema que estaban pasando en este momento. No se asemeja. Busquemos al Señor, hermano, démosle gracia en todo momento. Él es el dador de la vida. Somos salvos simplemente por gracia. No nos merecíamos. Estamos hundidos. Pero dice que Él nos amó en ese momento. Él irrumpió en el momento justo. Llegó. Tremendo Dios. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Sus planes son perfectos. Son perfectos. Amén. Amén, gloria a Dios.